Buenas tardes, hermanos. Amén. Buscar en sus Biblias el libro Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Before we begin our study, Antes de que empecemos nuestro estudio, I want to thank each of you for being here tonight. quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar aquí en esta tarde. If you're a member here, Si usted es miembro de aquí, thank you for your support of the meeting thus far. gracias por el apoyo que le ha dado a la serie bíblica hasta ahora. If you're visiting tonight, Si usted nos está visitando en esta tarde, thank you for taking the time to be with us. gracias por tomarse el tiempo para estar con nosotros. The presence of all is an encouragement. La presencia de todos ustedes es un ánimo. I'm sure there are many things that you could be doing tonight on a Saturday night. Estoy seguro de que hay muchas cosas que pudieron haber estado haciendo hoy en un sábado por la noche, You've made the choice to be here pero tomaron la decisión de estar aquí, to study the Word of God, estudiar la palabra de Dios. and so you have made the best choice Entonces, por lo tanto, usted ha hecho la mejor in decisión regard to how to use your time tonight. respecto a cómo usar su tiempo en esta tarde. In Revelation chapter 3, En Apocalipsis capítulo 3, we are considering another letter. estamos considerando otra carta. We will remember that the speaker of these letters is Jesus Christ, the Son of God, Quien el que habla en estas cartas es Jesucristo, el Hijo de Dios. and John, inspired or under the direction of the Holy Spirit, Y Juan, inspirado en la dirección del Espíritu Santo, is writing what he sees and what he hears él está escribiendo lo que ve y lo que oye in a book. en un libro. And this book is being sent Y este libro ha sido enviado to 7 different congregations. a 7 diferentes congregaciones. In this book, there are 7 letters En este libro hay 7 cartas to 7 different churches. a 7 diferentes And iglesias. tonight we consider the letter that was sent to the church in Sardis. Y hoy vamos a hablar de la carta que fue enviada a la iglesia de Sardis. Let's begin reading in verse 1 and down through verse 6. Vamos a leer en el capítulo 3 del versículo 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, al que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. By way of reminder for those of us who've been here so far, Solo para recordarles a aquellos que han estado aquí en todas las lecciones hasta ahora, and for the sake of those who are visiting tonight for the first time, y para aquellos que nos están visitando hoy por primera vez, I want us to remember that the letters all follow a pattern. All 7 letters follow a pattern. quiero recordarles de que todas las cartas siguen un patrón. Las 7 cartas siguen un patrón. Each letter begins with an introduction as far as who the letter is written to. Y cada carta empieza con una instrucción donde habla a quién está dirigida esa carta, That is followed by a self-description of the writer. que continúa y sigue una autodescripción del escritor. That's followed by the condition of what's going on in the church, Y luego después habla de la condición en la cual se encuentra tal iglesia. which is followed by advice if it's needed, Y luego se sigue después un consejo si es que la iglesia lo necesita. which is followed by a conditional promise, Y luego sigue en una condición manifestada en una promesa. and each letter Y cada carta concludes with some sort of message regarding hearing. concluye con un mensaje respecto a el que oye o el escuchar. In tonight's study, Y en el estudio de hoy, the letter is addressed to the angel of the church in Sardis. la carta está dirigida al ángel de la iglesia en Sardis. So that
Then we have a self-description of the writer. Y luego tenemos una autodescripción del escritor. And he describes himself as he that hath the 7 spirits of God, Y él se describe a sí mismo como el que tiene los 7 espíritus de Dios, he that hath the 7 stars or angels. y el que tiene las 7 estrellas o ángeles. We've said in previous studies Hablamos en las lecciones anteriores that when the writer described himself, que cuando el escritor se describe a él mismo, there may be times where I might not understand who's even speaking. puede que en ocasiones cuando lea no entienda de quién se trata. But you remember in last night's study, Pero se acuerda de la lección anterior, when he wrote to the church in Thyatira, cuando le escribió a la iglesia en Tiatira, he said in chapter 2 and verse 18 él dijo en el capítulo 2, 18, that he was the Son of God. que él era el Hijo de Dios. I know who he is. Ahora ya sé quién es. I don't have to understand exactly what he means by 7 spirits of God. Ahora ya no tengo que entender qué quiere decir con los 7 espíritus de Dios. I don't have to understand that he had the 7 stars. Yo no tengo que entender cuando solo dice el que tiene las 7 estrellas. Because in the letter to Thyatira, Porque en la iglesia de Tiatira, the writer himself, el escritor mismo, who's sending the letter, quien está enviando la carta, calls himself the Son of God. se llama a él mismo el Hijo de Dios. I can understand that. Yo puedo entender eso. And then what does he say about himself? He says, he describes himself as far as deity, 7 spirits of God, and the majesty of his right hand holding these 7 stars. Y él se describe a él mismo conforme a su deidad respecto a los 7 espíritus, a los 7 espíritus de Dios, y que está sentado a la diestra. Now somebody's thinking, Posiblemente alguien esté pensando, in his description of himself, en esta descripción de él mismo, he hath the 7 spirits of God. el que tiene los 7 espíritus de Dios, You're thinking, tal vez esté pensando, that seems to be a reference to the Holy Spirit. quizás esto está haciendo referencia al Espíritu Santo. I agree. Estoy de acuerdo, But then you're thinking, pero quizás está ahora pensando, but I thought there's only one Holy Spirit. pero que no hay solo un Espíritu Santo, And I agree. y estoy de acuerdo. Remember in Ephesians chapter 4, we won't turn there, Ephesians 4 and verse 4, ¿Se acuerdan en Efesios capítulo 4, versículo 4? the Apostle Paul, under the inspiration of the Holy Spirit, El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, in other words, the Holy Spirit was directing the pen, the words of Paul, en otra palabra, el Espíritu Santo estaba dirigiendo la pluma con que escribía el apóstol Pablo. God, the Holy Spirit, told Paul to write, Dios, el Espíritu Santo, le dijo a Pablo que escribiera there is one Spirit. de que hay un solo Espíritu. That's easy. Esto es fácil. You remember one of the rules of interpretation we've been talking about? ¿Se acuerda de una de las reglas de interpretación de la cual hemos estado hablando? When we study the Bible, Cuando estudiamos la Biblia, first understand what is simple, primero tenemos que entender lo que es simple o fácil, and then look at what is difficult y luego tratar de entender lo que es difícil. in light of what is simple. Y para que podamos ver la luz de lo que es simple. So what is simple from Ephesians chapter 4 and verse 4? Entonces, ¿cuál es lo simple en lo que dice Efesios 4:4? There's one Spirit, Que es solo un espíritu, one Holy Spirit. un Espíritu Santo. So when in the letter that he writes to the church here in Sardis, Entonces, cuando él escribe que a la iglesia de Sardis, when he uses the word 7, cuando él usa la palabra 7, it can't be literal, no puede ser de manera literal, because you already know there's only one. porque usted ya sabe que solo hay un espíritu. So it must be figurative. Así es que debe de ser figurativo. And it is, because the word 7 is a symbol that's associated with being complete or perfect. Y lo es porque el número 7 es un número simbólico de completo o perfecto. What about the condition of the church in Sardis? ¿Y qué tal acerca de la condición en que se encontraba la iglesia en Sardis? He begins with a couple of good points about these people. Él empieza hablando acerca de un par de puntos acerca de estas personas. Now remember, we're talking about a church, Recuerde, estamos hablando de una iglesia, a local group of people un grupo local de personas who've been called out of the world
a quienes se les sacó del mundo, baptized into Christ, quienes se bautizaron en Cristo, and now collectively, y ahora de manera colectiva, they're working and worshiping together ellos están trabajando y adorando juntos in the city of Sardis. en la ciudad de Sardis. And they've been doing this for 20 or 30 years. Y ellos han estado haciendo esto por 20 o And when the 30 letter años. arrives, Y cuando la carta llega, the Lord first of all points out the good things that they're doing. el Señor primero señala los buenos puntos que ellos estaban haciendo. And he says, first of all, you have a few that have not defiled their garments. Y Él les dice, pero hay pocos que no han manchado sus vestiduras. There was a few that had not defiled their souls. That's the same word as garments, their souls. De que hay pocos que no han manchado sus almas, ese es lo mismo que decir vestiduras. Not garments like literally our clothes. No vestiduras como literalmente nuestra ropa. It was their spiritual clothes. Estaba hablando de su vestidura espiritual. Specifically, it was their souls. Específicamente está hablando ahí de sus almas. There was some there who had not defiled, their souls were not perverted. Está hablando de los pocos que no han manchado sus vestiduras, de que no estaban pervertidos. They were not practicing sin. Ellos no estaban practicando el pecado. In Romans chapter 12 and verse 1, En Romanos capítulo 12, versículo 1, the Apostle Paul is talking to these Christians who lived in Rome, el apóstol Pablo les está hablando a estos cristianos que viven en Roma. told them you are to present your bodies Les dice que tienen que presentar vuestros cuerpos a living sacrifice. en sacrificio vivo. And here's our word, Y aquí está nuestra palabra, holy. santo. Keep your garments holy. Guarden sus vestiduras santas. Keep your souls pure. Guarden sus almas puras. No blemish. No mentiras. No defects. Sin culpa, sin defecto. Look at what James has to say about this in James 1 and 27. Fíjese qué es lo que dice Santiago en Santiago 1:27. Read it. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pure and undefiled religion before God and the Father is this: La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: to keep oneself unspotted from the world. guardarse sin mancha del mundo. What does he mean by unspotted? ¿Qué es lo que quiere decir aquí con sin mancha? Let me illustrate it this way. Déjeme ilustrárselo de esta manera. I love Italian food. A mí me encanta la comida italiana. Spaghetti El espagueti with meat sauce, red meat sauce. con carne, pero también con salsa roja. I like a lot of meat sauce. Me gusta mucho la salsa roja. If I went to a restaurant to have spaghetti and meat sauce, Si yo voy a un restaurante y tengo espagueti con albóndigas and I wear a white shirt, y yo te traigo puesto una camisa blanca and I eat my spaghetti like this, y yo como mi espagueti así, my white shirt is not going to remain unspotted mi camisa blanca se va a quedar sin mancha. because of how close I am to the red sauce. Porque de lo tan cerca que estoy yo de la salsa roja. It's hard not getting it on me. Es difícil que la salsa roja no se aviente en mí. The same thing applies to the sins of the world. La misma forma, asimismo se aplica a los pecados del mundo. It is hard for Christians to live close to the world, to live with the world, to participate with the Es world. muy difícil para los cristianos que están cerca del mundo, vivir cerca de él, del mundo. You can't participate with people that are sinning in the world No puede usted participar con la gente que está pecando en el mundo without the sins getting on you. sin que esos pecados lo manches, caigan sobre usted. See, the idea of remaining unspotted Así es que la idea de mantenerse sin mancha, is that we keep ourselves as best we can out of the world, mantenernos nosotros lo más que podamos alejados del mundo, away from the sins, alejados del pecado unstained. y sin mancha.
Notice what else he says regarding a good point. Fíjese que más dice respecto a otro buen punto. He said a few Dice- who were worthy. Pocos son dignos. When Paul wrote to the church in Philippi, Cuando Pablo le escribió a la iglesia en Filipo, he told the Christians that lived there, le dijo a los cristianos que vivían ahí let your conduct be worthy of the gospel. que os comportéis como es digno del evangelio. In other words, live in a way En otra forma de que vivieran una forma that brings honor to the good news about Jesus Christ. que le trajeran honor al evangelio o a las buenas noticias de Jesucristo. Do you understand the word conduct? ¿Usted entiende la palabra comportarse o conducta? Another way of thinking of that is your manner of life. Otra forma de expresar eso es su estilo de vida, su forma de vivir. It's a combination of three things. Es una combinación de tres cosas. Your conduct is a combination of three things. Su conducta, su comportamiento es la combinación de tres cosas. What you think, Lo que usted piensa, what you do, lo que usted hace and what you say. y lo que usted dice. Combine what you do, what you say, and what you think. Combinado lo que usted hace, dice y piensa, Juntos together, they become your conduct. esas tres cosas juntas se forman su comportamiento, su That is your conducta. manner of life. Ese es su estilo de vida, su And forma de vida. your conduct and mine, Y su comportamiento y el mío, as New Testament Christians, como cristianos del Nuevo Testamento, is to live in a way es vivir de una forma that it brings honor to Jesus que Christ. traiga honor a Jesucristo, That it reflects positively que refleje de manera positiva on the good news respecto a las buenas noticias of Jesus Christ. o el Evangelio de Jesucristo. You know, in regards to few, Bueno, respecto a los que habla aquí de los pocos, Jesus reminds us in Matthew chapter 7 Jesucristo les recuerda en Mateo capítulo 7 that right now, during the time that we live, que ahora en el tiempo del que vivimos hoy there are two ways. hay dos caminos. Two ways. One way Dos caminos. Un camino, that leads to destruction, un camino que dirige a la destrucción and one way that leads to life. y otra cosa que dirige a la vida. And the Lord said about the way that leads to life, eternal life, Y el Señor dice que el camino que dirige a la vida eterna, He said it's narrow, dice que ese camino es estrecho, He said it's difficult, Él dice que es difícil and the Lord said y el Señor dice there are few who will enter in thereby. que hay pocos los que van a que la hayan, que lo hayan no la encuentran. So the church in Sardis had a couple of good points that the Lord wanted them to know about. Así es que la iglesia de Sardis tiene unas pocas cosas que el Señor les hace saber. But the church also had bad points. Pero el Señor también tiene o le señala malos puntos. This is what was wrong with the people who lived in Sardis, Esto es lo que estaba mal de la gente que vive en Sardis, with the church that was in Sardis. con la iglesia que estaba en Sardis. He said, Él les dice, "Thou art dead." estás muerto. Notice verse 1. Fíjese que dice el versículo 1 de Apocalipsis 3. Second part of the verse, he says, "I know thy works, La segunda parte del versículo dice, yo conozco tus obras, that you have a name that you live, que tienes un nombre de que vives and you are dead." y estás muerta. You see, this church Como vemos, esta iglesia had a reputation tiene una reputación for being good. de que está haciendo cosas buenas. See, in the beginning, Mire, en el inicio, 1 or 2 or 3 people obeyed the gospel in Sardis. 2, 3 o 4 personas obedecieron el evangelio en Sardis. And they began to teach other people, Y ellos luego empezaron a enseñarle a otras personas. and they obeyed the gospel. Y ellos obedecieron el evangelio. And the church continued to grow and Y grow and grow. Y la iglesia empezó a crecer, crecer y crecer. They loved the Lord. Ellos amaban al Señor. They were passionate. Ellos eran muy apasionados al But respecto. but in time,
Pero después pasó el tiempo they began not to care so much about the Lord. y ellos ya no les importó mucho acerca de las cosas de Dios. People on the outside who thought about this church, Pero la gente de afuera, quien tenía pensamientos acerca de esta iglesia, they thought they were still alive. ellos del exterior se los miraban como de que ellos estaban vivos. They had a good reputation to the outside world. Ellos tenían una buena reputación o un buen nombre, pero con la gente de afuera. Outwardly, they were a church that appeared faithful and active. Ellos veían una iglesia que permanecía fiel y activa, But inwardly, pero de manera interna, the church in Sardis la iglesia de Sardis was decaying and dying. estaba decayendo y se estaba muriendo. And that's what the Lord knew. Y eso es lo que el Señor sabía perfectamente. You see the lesson for the church here? ¿Está captando la lección que se le está dando a la iglesia aquí? You can have the appearance to the people outside Usted puede tener una buena apariencia de la gente externa, that you're faithful and active. de que usted es fiel y activo, But inwardly, pero dentro o de manera interna, you could be decaying and dying. la congregación puede estar decayendo o muriendo. That's why we study these things. Es por eso que estamos estudiando estas cosas, Because we want to protect against that happening to the church here. porque tenemos que trabajar para proteger de que esto suceda en la En iglesia Eje aquí. 2. En Eje 2. They had lost their zeal or they had lost their passion. Les está diciendo a Sardis, han perdido su celo, han perdido su pasión. He said they're dead. Él les dice, estás muerta. He also said that they had works that were not perfected. También les dice que no he hallado tus obras perfectas. He said that in verse 2. Él lo dice en el versículo 2. Second part of the verse, La segunda parte del versículo, I have found no works of yours perfected before my God. porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. What do you mean by that? ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Remember, we've already been talking about the works that we should be busy doing. ¿Se acuerda de que ya hemos hablado acerca de las obras en las que tenemos que mantenernos ocupados y seguir haciendo? Teaching the lost, Enseñándole al perdido, visiting those that are sick, visitando a aquellos que están enfermos, encouraging one another, animándonos los unos a los otros, supporting one another, apoyándonos los unos a los otros, leading to singing, praying. dirigir himnos, orar, So many different works that the Lord gives us. muchos tipos de trabajo que el Señor nos dice que hagamos. But the Christians who lived in Sardis, Pero los cristianos que estaban en Sardis, none of their works were perfected, ninguno de sus trabajos eran perfectos, or none of their works were completed. o más bien dicho, sus obras no estaban completas. Let me illustrate. Déjenme ilustrárselas. Let's say Digamos that I live here in San Cristobal, que yo vivo aquí en San Cristóbal and me and Elver are friends. y que yo y Elber somos amigos. And I run into Elver one day at the store, Y luego que me quedé de ver con Elber un día en la tienda, and Elver's getting some things. y Elber está comprando algunas cosas, And I said, "What are you doing, Elver?" y yo le pregunto, ¿qué estás haciendo, Elber? He goes, "I'm going to build a garden in my backyard." Y yo le digo, estoy consiguiendo cosas para construir un jardín en mi casa. I said, "That's great." Y yo le digo, wow, eso está bien. And a month later, I run into Elver, Y un mes después, otra vez me vuelvo a encontrar a Elber, and I say, "How's your garden y coming?" le pregunto, ¿cómo va tu jardín? I'm not doing that no more. Y él me dice, no, ya no lo estoy haciendo. Oh, okay. And he's getting some paint. Y luego, otra vez, él está comprando pinturas. I said, "What are you doing, Y Elver?" le vuelvo a preguntar, ¿qué vas a hacer con la pintura? "I'm going to paint my house." Voy a pintar mi casa. I said, "What color is it right now?" Y él me va a preguntar, ¿y de qué color la He vas a said, "It's pintar? white. It's white, Mi casa ahorita está de blanco, but I'm going to paint it red." pero la voy a pintar de rojo. And a month later, he invites me over, Y un mes después, él me invita a su casa. and half of his house is white, Y la mitad de su casa está en blanco and half of his house is y red. la otra mitad está en rojo. And I say, "Elver, ¿qué pasó?" He's not completing anything. Él no está completando el trabajo del que me habló. He's beginning things, Lo inició, but he's not completing them. pero no lo terminó. You remember in the United States, maybe here also,
En los Estados Unidos, y quizás aquí también suceda, In January 1st, en enero, el día primero, we have New Year's resolutions. tenemos propósitos de año nuevo. I'm going to exercise more. Y yo, por ejemplo, uno de ellos puede ser, voy I'm a hacer gonna más eat better. ejercicio, voy a comer saludable o mejor, I'm going to do this. voy a I'm hacer going to esto, do voy a that. hacer el otro. And a month later, Y un mes después, most of those people aren't doing it anymore. la mayoría de esas personas que tienen esos propósitos ya no los están siguiendo. They don't complete the work. Ellos no completan los That's what was propósitos, las going on obras. here. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. The church in Sardis, they would begin to do things. Los miembros de la iglesia de Sardis empezaban a hacer las cosas. Let's go visit the lost in the neighborhood. Vamos a visitar al perdido aquí en la vecindad. And 2 or 3 weeks would go and they would visit the lost. Y pasaron 1, 2, 3 semanas y estaban visitando al perdido. A month later, Y un mes después they're not doing it anymore. ya no lo estaban haciendo. They weren't completing the works. Ellos no estaban completando las obras. This is simply my opinion. Esta es simplemente mi opinión. Maybe when we encourage each other in works, Cuando nosotros nos animamos los unos a los otros para hacer las obras, we simplify it. lo simplificamos. We don't say we're going to do 6 things. No decimos, por ejemplo, está bien, vamos a hacer 6 diferentes tipos de cosas. We start with 1, Siempre debemos empezar con una. and when we get good at that, Y cuando nosotros hemos mejorado, nos when we hemos complete that, vuelto buenos en esa cosa y lo completamos, we add something else. entonces vamos a algo más. But that is simply a suggestion. Pero esa es solo una sugerencia. In Hebrews chapter 5, En Hebreos capítulo 5, he told those Christians that lived at that time, él les estaba diciendo a los escritores de ese tiempo, by this time, porque debiendo de haber, you ought to be teachers. de ser ya maestros, ellos ya deberían de ser maestros. They hadn't perfected, Ellos no habían perfeccionado, they hadn't completed ellos no habían completado their ability to teach. su habilidad de enseñar. In 2 Peter chapter 1, En 2 de Pedro capítulo 1, remember last night we talked about those Christian graces. ¿se acuerda que la noche pasada hablamos sobre las virtudes del cristiano? Add to your virtue faith, Agregar a su virtud to your fe, faith knowledge, a la fe and conocimiento, to your knowledge self-control, a su conocimiento dominio propio, patience, paciencia, brotherly kindness, amor fraternal, love. amor. Those were the Christian graces that we talked about last night that we are to be continually adding to our lives. Esas virtudes como cristianos que tenemos que hacer y que debemos de construir en nuestras vidas. And remember, there were 2 blessings if we will continually add these to our lives. Y se acuerda que habían 2 bendiciones si nosotros seguíamos construyendo estas virtudes. Verse 10 said, you will never stumble, El versículo 10 decía, nunca caerán, you will not fall away from the Lord. no se irá del Señor. And verse 11, Y el versículo 11, you will be given abundant entrance into heaven. usted le iban a dar una entrada abundante en los cielos. Those were the 2 blessings if we continue to add those into our lives. Esas eran las 2 bendiciones y nosotros continuamos agregando esas virtudes en nuestra vida. But let's just say I decide not to do that. Pero vamos a decir que yo no decido hacer eso. I'm not adding more faith. Yo ya no estoy agregando más mi fe. I'm not adding self-control. No estoy agregando dominio I'm not propio. adding patience. No estoy agregando paciencia. I'm not adding brotherly No kindness. estoy agregando amor fraternal. I'm not adding love. No estoy agregando amor a mi vida. Now watch what can happen. Ahora fíjese qué es lo que va a pasar. He who lacks these things, Pero el que no tiene estas cosas, the one who is not continually adding these el things, que no está agregando estas virtudes, he is short-sighted, tiene la vista muy corta, even to blindness. aún hasta es ciego. Notice he can even forget Fíjese, él hasta puede olvidar the rest of that. la purificación de sus antiguos pecados. If I don't continue to add these Christian graces into my life, Si yo no continúo agregando estas virtudes a mi vida, I'm speaking to you for me. le estoy hablando a usted de parte mía. If I don't continue to add these graces into my life from now until the time I die, Si yo no continúo agregando estas virtudes a mi vida hasta el tiempo que yo me vaya, if I stop, si yo me detengo,
there will come a point in my life Va a venir un punto en mi vida that I will forget que yo voy a olvidar the point that I obeyed the gospel and had my sins forgiven. en ese punto en que se acuerdan que obedecimos el evangelio y que nuestros pecados fueron perdonados. That is what that teaches. Eso es lo que se está enseñando. What about the advice to the church at Sardis? Ahora hablaremos del consejo que se le está dando a la iglesia en Sardis. We go back up to verse 2. Vamos al versículo 2. What does he say? ¿Qué es lo que dice? He says, Dice, be watchful. sé vigilante. Or he says, wake up. Él prácticamente le está diciendo, despierten. He says, be watchful and establish the things that remain which were ready to die. Les dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. So we might remember the church at Sardis as the dead church, Así es que nosotros nos acordamos de la iglesia de Sardis como la iglesia muerta, but they're not completely dead yet. pero todavía no están completamente muertos. You make a fire. Usted, por ejemplo, hace fuego It begins to burn. y empieza quemando It begins to die down. It's losing its heat. y luego está viendo de que ese fuego va cesando y perdiendo su calor. And at some point, there's just a few embers in that fire. Y usted ve que al final hay pocas cenizas en ese fuego. Just a little heat. Solo algo que apenas está alumbrando. That's the condition of the church in Sardis. Esa es la condición en la iglesia de Sardis. They are not completely dead, Ellos no están completamente muertos, but they are dying, pero están muriendo. and they will die Y van a morir unless they start paying attention and doing something about the small little fire. al menos de que ellos empiecen a poner atención y le pongan también cuidado a ese poquito fuego que todavía hay. Esa What does he ceniza. tell them to do about it? Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor al respecto? Establish that which remains. Dice, afirmen eso que todavía está que está por morir. If I have a small fire here, Si yo tuviera solo un poquito de fuego aquí, I'm not going to blow over here. no voy a soplar hacia el otro lado, I'm going to blow carefully right here. voy a soplar cuidadosamente a ese poquito de fuego que And todavía I'm going to está. begin to add a little bit more wood. Y voy a empezar a agregar un poquito más de madera. You see what I'm doing? ¿Está notando lo que estoy haciendo? I'm establishing what remains. Voy a trabajar en lo que se está muriendo, lo que está por morir. The church in Sardis had a little bit of faith, had a little bit of love. They were still doing some things. La iglesia de Sardis tenía un poquito de fe, un poquito de cosas, todavía estaba viva. And the Lord advises them, you better pay attention to that, and you better start working with that so that it can grow again like it was in the beginning. Y el Señor le dice, tú debes de poner atención a eso, le debes de poner atención a ello para que empiecen a crecer como en el inicio. So he told the Christians who lived in Sardis, be watchful. Así es que les dice a los cristianos que están en Sardis, sé vigilante. Well, what about you here? ¿Y qué respecto a ustedes, los que están aquí? Or those of us who live in Texas, what about us? ¿O qué está pasando con los que también viven en Texas, acerca de nosotros? We do need to be watchful. Nosotros tenemos que estar vigilantes. First of all, we need to be watchful regarding the adversary, 1 Peter 5 and verse Primero que 8. nada, tenemos que ser vigilantes respecto al adversario. When we leave this evening, Cuando nosotros salgamos en esta tarde, when you go back to your job on Monday, cuando usted regrese a su trabajo el lunes, when you go to school on Monday, cuando usted se vaya a la escuela el lunes, if you are a Christian, si usted es un cristiano, do you know who's going to be waiting for you? ¿sabe quién va a estarlo esperando ahí en esos lugares? Your adversary. Su adversario. Because he hates that you love and serve God. Porque él odia que usted sirva y ame al Señor. I need to watch out for him Yo debo de tener cuidado con él, debo estar velando, because he's walking about. porque él anda alrededor. And that's what he wants to do. He wants to devour us. Y eso es lo que quiere hacer, es lo que quiere hacer es devorar. Well, I need to watch out for the adversary. Y por eso debo estar yo vigilante con el adversario. The Lord would also say El Señor también dice that I need to be watching out for him.
que yo necesito también estar velando por él, because someday he's going to return. porque él un día va a regresar. I need to be watching for his return. Yo necesito ser vigilante también por su regreso. Better yet, Aún mejor, I need to be anticipating his return. yo debo de estar anticipando su regreso. My attitude ought to be, Mi actitud debe de ser: I can't wait for the Lord to come back. ya no puedo esperar y estoy emocionado para que el Señor regrese. So what is the advice to the church in Sardis? Así es que, ¿cuál es el consejo para la iglesia en Sardis? As we noted already with the small fire, Así es que, como ya lo ilustramos al principio del pequeño fuego que quedaba, strengthen the things that remain. afirma las cosas que están para morir. In Romans chapter 6 and 25, En Romanos capítulo 16, 25, who can help me be strengthened ¿quién me puede ayudar a mí para ser fuerte if I have not been the Christian that I want to be, si yo todavía no soy el cristiano que debo de ser, and my passion or my fire for the Lord is going down? y mi pasión y el fuego por el Señor se está reduciendo? How can I rekindle that? ¿Cómo puedo volver a hacer eso otra vez? Who can help me? ¿Quién me puede ayudar? Jesus Christ. Jesucristo. Him who is able to establish, strengthen you Aquel que puede confirmarlo, fortalecerlo, according to my gospel and the preaching of Jesus Christ. según mi evangelio y la predicación de Cristo. Notice also he advises them to remember. Fíjese otro consejo que les da, que recuerden. Remember a few nights ago we said why it's important for us to remember? ¿Se acuerda que en las clases, en las sermones anteriores dijimos por qué es tan importante recordar? Because we forget. Porque olvidamos. When Peter wrote to Christians in 2 Peter chapter 3, Cuando Pedro le escribió a los cristianos en 2 de Pedro 3, he said, I'm writing to you a second epistle. él les está diciendo, estoy escribiéndoles la segunda carta. I've already written one letter. Ya les he escrito una carta, I'm now writing you a second. ahora les estoy escribiendo una segunda. And the purpose in both of these letters Y lo que involucra el propósito de estas is to cartas remind you. es para recordarles, para que tengan memoria. Peter knew, Pedro sabía, God knows, Dios sabe that we forget. que nosotros olvidamos. Peter wanted them to remember two things. Pedro quería que tuvieran en la memoria dos cosas. You be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets. Que tengas memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas. Do you know what that is? ¿Sabe usted qué es eso? That's everything prior to the book of Matthew. Esto es, de esas cosas son las cosas previas escritas o antes del libro de Mateo. That is everything from the book of Genesis Eso se refiere a todo lo que está escrito desde el libro de to Génesis the book of Malachi. hasta el libro de Malaquías. God the Holy Spirit had Peter write Christians, Dios el Espíritu Santo ha hecho que Pedro le escriba a cristianos and he said to remind them, y él les dice, tengan memoria, you better be aware, deberían de tener el entendimiento, you better understand deberías de entender the words, las the palabras, books los that were libros spoken by the holy prophets. que fueron dichas por los santos profetas. That's why we need to understand and study the Old Testament. Es por eso que nosotros debemos entender y estudiar el Antiguo Testamento. Somebody says, why? Why do I have to understand the Old Testament? Y alguno puede decir, ¿por qué? ¿Por qué tendría yo que entender el Antiguo Testamento? Hold your place in Revelation 2. Mantenga su posición ahí en Revelación, en Apocalipsis 2. Buscar a Romanos capítulo 15, chapter 15, 15, versículo 4. Romans 15 and 4. Romanos 15:4. Why ¿Por qué do we need to know the Old Testament? necesito saber y estudiar el Antiguo Testamento? Paul is writing to Christians who lived in the city of Rome. Pablo les está escribiendo a los romanos que viven en la ciudad de Roma. And he said regarding the Old Testament, Y él les dice respecto al Antiguo Testamento, read it. porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras
tengamos esperanza. The things written aforetime were written for our learning. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. That through endurance, remember that word from our studies? Endurance. Para que, a fin de que por la paciencia, ¿se acuerda que hemos hablado de esa palabra, la paciencia? And comfort of the scriptures, Y la consolación de las escrituras, we might have hope. que tengamos esperanza. Next month, El siguiente mes, I will be 60 years old. yo voy a cumplir 60 años. I have been reading the Old Testament He estado leyendo el Antiguo Testamento basically all my life. básicamente toda mi vida. If you were to ask me, Si usted me preguntara, do you know everything in the Old Testament? ¿sabes ya todo del Antiguo Testamento? No, I do not. Le contestaría que no. But I know more today at 59 Pero ya sé ahora más que tengo than I did at 59 55, que cuando tenía yo 56. than I did at 40 Y más que cuando tenía and 40 30. y más que cuando tenía 30. It's an ongoing study. Ese es un estudio que nunca se debe de acabar. He says to these Christians who live in Sardis, as far as advice, Él les decía a estos cristianos que vivían en Sardis respecto a los consejos, he tells them to hold fast. les decía, guárdalo. You remember what that is if you've been here, right? ¿Se acuerda de lo que se trata cuando habla de guardar, retener? You hold on to the gospel, to the truth of the gospel, Se aferra usted al Evangelio, a la verdad del Evangelio, to the gospel that will save your soul. al Evangelio que le va a salvar la vida. You hold on to that with all your might. Ustedes se aferran a ello con todo su poder. There were Christians who lived in Corinth. Había cristianos que vivían en Corintio, They heard the word, ellos escucharon la they palabra, believed, ellos creyeron, they repented, ellos se arrepintieron, they were baptized, se bautizaron and they began to come together, called out of the world, and they met in the city of Corinth. y ellos fueron llamados del mundo y se congregaron en la ciudad de Corinto. They were the church, Ellos eran la iglesia, the body of el Christ, cuerpo de Cristo in Corinth. en Corintio. And at some point, Paul wrote them a letter. Y en algún punto Pablo les escribió una carta. And God, the Holy Spirit, told him exactly what to write. Y Dios, el Espíritu Santo, le dijo exactamente lo que tenía que And he escribir. said in verse 1 and 2, Y Él les dice en el versículo 1 y 2. read it. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Paul said, I declare to you the gospel, Pablo les dice, yo les declaro la palabra, el evangelio, which I preached to you. que les he predicado, You received it, el cual también recibisteis, and you are still standing in it. y en el que todavía perseveráis, And it will save you. por el cual asimismo los salvará. Do you see the condition? ¿Ve usted cuál es la condición aquí? It will save you Lo va a salvar if you hold fast. si retienen, si se mantienen. What if I don't hold on to the gospel? What if I quit? ¿Qué tal si yo no retengo el evangelio, lo guardo o renuncio? What if I turn my back on the Lord and go back into the world? ¿Qué tal si qué va a pasar si le doy la espalda a Dios y regreso al mundo? Then God the Holy Spirit Entonces Dios el Espíritu Santo says I can't be saved. dice que no puedo ser salvo. Now I have one additional slide. Ahora tengo una diapositiva más Separate from the lesson, que está separada de la lección. but this is for us when we say, I want to teach someone the gospel. Pero este es para aquellos de los que dicen, le quiero enseñar a alguien el evangelio, Well, I don't know what to say. pero no sé qué decir I don't know a lot of verses. y no sé muchos versículos. Just remember these two. Solo recuerde estos dos. The context of verse 1 through verse 4 El contexto del versículo 3 y 4 in 1 Corinthians en 15 Primera de Corintios 15, is the gospel. ahí está prácticamente reflejado el evangelio. Verse 1. El versículo 1, What is the gospel? ¿qué es el evangelio? He says, For I delivered to you first of all. Porque primeramente os he enseñado Go ahead. lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Let's pretend I am a Christian.
pretendamos de que soy un cristiano and Elber is not. y Elber no lo es. And I don't know much about the gospel, and I don't have a lot of confidence, but I'm a Christian. Y que yo no sé mucho acerca del evangelio y no tengo mucha seguridad, pero soy un cristiano. And I have a desire to teach him about the gospel. Y tengo el deseo de enseñarle acerca del evangelio. So I come to him one day. Entonces yo vengo un día a su I casa say, Elber, I want to teach you about the y gospel. le digo, Elber, te quiero enseñar acerca del He evangelio. said, what is the gospel? Y él me pregunta, ¿qué es el evangelio? I said, first of all, one part of the gospel is that Jesus Christ died for our sins. Primero que nada, yo le voy a decir que una parte del evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. And he said, what? Y él va a decir, ¿qué? I said, yes, Jesus Christ came to earth. Y yo le voy a decir, sí, Jesucristo vino a la tierra, He became man and God. él se convirtió en hombre y Dios, He became man, was always God. él llegó a ser hombre, pero siempre ha sido Dios, And he lived amongst men. y él vivió entre los hombres. He performed miracles. Él llevó a cabo milagros, He took care of the poor. él cuidó de los pobres, He taught the lost. él le habló al perdido, He didn't commit a sin. él no cometió ningún pecado. And they nailed him to a cross. Y a pesar de eso lo clavaron en la cruz. He died for our sins. Él murió por nuestros pecados. And another part of the gospel Y otra parte del evangelio, is after they took him off the cross, después de que lo bajaron de la cruz, oh, there was these two guys, habían también otros dos hombres, Nicodemus, Nicodemo, who else? ¿quién más? Dos personas. It's a question. Había dos personas. ¿Quiénes eran esas personas? Es una pregunta. De ti. You'll have to think for a moment. Tiene que pensar por un momento. I'm not going to give you the answer. No le voy a dar la Two men, they respuesta. took him off the cross. One was Nicodemus. Dos hombres que lo bajaron de la cruz. Uno de ellos era Nicodemo. ¿Ah? Joseph of Arimathea. José de Arimatea. And they took him and they put him in a tomb. Y ellos lo bajaron y lo pusieron en una tumba. I think the tomb belonged to Joseph. Yo creo que la tumba le pertenecía a José. You see what you're doing? ¿Sabe qué es lo que se You're está haciendo telling aquí? someone about the gospel. Le está contando a alguien acerca del evangelio. And he was in the tomb for Friday night, Y estaba en la tumba desde el domingo en la tarde, all day Saturday, todo el sábado, and then early Sunday morning, y luego temprano el domingo, he rose again from the dead. él resucitó al tercer día de la muerte. Three simple phrases. Tres frases simples. Christ died for our sins according to the scriptures. Que Cristo murió por nuestros pecados, He was buried conforme a las escrituras, que fue and rose again the sepultado third day. y que resucitó el tercer día. See? It's simple. Ya ve, es simple. You can know the one verse Puede hacerlo solo con estos and you can versículos. teach anybody the gospel. Y usted le puede enseñar el evangelio a cualquiera con And as you esto. become more familiar with the story, Y usted estará más familiarizado con la historia. you can give them more details. Y usted después puede dar más detalles. He advised them to repent. Él les aconseja a los de Sardi que se arrepientan. We've looked at this verse already. Ya hemos visto este versículo antes, The times of ignorance God overlooked. Read that verse. pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Commands all men everywhere to repent. Que se arrepientan a todos los hombres. All men everywhere. Todos los hombres o todo el mundo en cualquier parte del mundo. We've considered each night the pattern to the letters. Hemos hablado y considerado cada noche el patrón de cada carta. By way of introduction, who is the letter written to? Al leer la introducción, ¿de quién es el escritor? Followed by a self-description of the writer. Seguido por una autodescripción de el escritor. The condition of the church which the Lord knew perfectly. La condición de la iglesia de la cual el Señor conocía perfectamente. Followed by advice. Seguido por los consejos. And then he notes blessings associated with overcoming. Y Él les estaba dando también bendiciones asociadas con el que venciere. To the Christians who lived in Sardis. A los cristianos que estaban en Sardis. To the Christians who are members of the church here at S2. Y también a los cristianos que están aquí en Eje 2.
the conditional promise to those who overcome, la condición de promesa para aquellos que venzan, to those who are conquerors, aquellos que sean conquistadores, to those who remain faithful unto the end. aquellos que permanezcan fieles hasta el final. The promise is threefold. La promesa se ve en tres formas. Revelation 3 verse 5. Está en Apocalipsis 3:5. You want me to read it? Yes. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. We consider the first promise. Vamos a considerar la primera promesa. He who overcomes shall be clothed in white garments. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Are we literally going to have white garments in heaven? Literalmente nosotros vamos a tener vestiduras blancas en el cielo. I do not know. No lo sé, But white is a heavenly color pero el blanco es un color celestial because it represents purity. porque representa pureza. It represents sinlessness. Él representa a alguien sin pecado. It represents being unspotted from the world. Significa que alguien no está manchado del mundo. In Ephesians chapter 5, En Efesios capítulo 5, the idea of white garments la idea de vestiduras is blancas associated with the bride of Christ. es asociado con la esposa de Cristo. And he presents her, the church, the bride of Christ, Y él la presenta a ella, a su esposa, to himself a glorious a él church. mismo como una iglesia gloriosa. And the church, Y la iglesia, just like a bride when she gets married tal como una esposa cuando se casa and is dressed in her white gown, y está vestida con su vestido a blanco, white gown with no spot, un vestido blanco sin mancha, the church, la iglesia, the called out body, el cuerpo the llamado, members of that church, los miembros de esa iglesia, when they are given back, when they are presented back from the Son to the Father, cuando ya se les está presentando de regreso de parte del Hijo al they are Padre, without spot and without blemish, they are holy. la está presentando como alguien que no tiene mancha, que no tiene arruga y santa. So you're here tonight. Así es que si usted está aquí esta noche, If you're a New Testament Christian, si usted es un cristiano del Nuevo and Testamento, you're a member of this church or another church, maybe San Ramon or another city, o es usted miembro de esta iglesia o de otra congregación en San Ramón o when de you otra obey the ciudad, gospel, y usted ya obedeció el Evangelio, your sins were forgiven. sus pecados ya fueron perdonados. Your garments Sus vestiduras were undefiled, estaban sin manchas, pure white, puro, blanco puro, sinless. sin pecado. And now you're a member of the church, the body of Christ. Y ahora ya es el miembro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. And yes, from time to time you may commit a sin, Y quizás a través del tiempo usted va a cometer pecados, but when we do, pero cuando lo hagamos, we ask God to forgive us. le vamos a pedir a Dios que nos perdone We are no longer sinners. y ya no vamos a ser más We no longer pecadores have blemishes. y ya no vamos a tener culpa, We don't have garments that are defiled. no vamos a tener vestiduras que estén manchadas. No, we are part of that glorious church without spot, without Y ahora blemish. seremos parte de esa iglesia gloriosa y sin mancha. So if we will overcome, Así es que si nosotros vencemos, the promise is we'll be clothed with white garments. la promesa es que estaremos vestidos con vestiduras blancas. But notice the second part. Pero fíjese la segunda parte o promesa. He who overcomes, El que venciere, I will not blot out his name from the book of life. no borraré su nombre del libro de la vida. Turn to the 20th chapter of Revelation. Vamos al capítulo 20 de Apocalipsis. We're just considering one verse there. Solo vamos a hablar, a citar un versículo aquí. Revelation 20 and verse 12. Apocalipsis 20, 12. You can read that. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por sus cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
You remember we said in the beginning that the speaker of the book of Revelation is Jesus Christ. ¿Se acuerda que dijimos al principio que el que escribió, el hablante de esta iglesia es nuestro Señor Jesucristo? But John, under the direction or inspiration of the Holy Spirit, Pero Juan, bajo la dirección del Espíritu Santo, is writing what he sees and what he hears. él está escribiendo lo que vio y lo que escuchó. And on our text, Y en este texto, the Lord is telling him about our future. el Señor le está diciendo acerca de nuestro futuro. He's telling him about the future of all mankind. Él está hablando sobre el futuro de la humanidad. And what does he say about that day? ¿Y qué es lo que está diciendo acerca de The cuando ese judgment día day. llega? Del día del juicio. I saw the dead, Yo vi a los muertos, the great and the small. los grandes y pequeños. That simply means great and small, everybody. Cuando se refiere a grandes y pequeños, solo está hablando de todo el mundo. The rich, the poor. El rico y el pobre. The people that live in Chiapas, the people who live in Texas. Se refiere a la gente que vive en Chiapas y al que vive en Texas. No matter the color, great or small. No importa el color o que seas grande o pequeño. They're standing before the throne. Ellos estarán ante el juicio. Notice, Fíjese, and books were opened. dice, los libros fueron abiertos. We'll keep this on my left. Voy a mantener estos libros abiertos en mi izquierda. Books were opened. Pero aquí está hablando de libros abiertos. Then do you see the language? Another book, singular, was opened. Pero se está dando cuenta que aquí dice que también hay otro libro abierto. Está hablando en términos singular. This side is books, plural. En este lado hay libros en plural. This side, one book. Pero en este lado está hablando de un libro. And then he tells us what this one book is. Y luego nos dice de qué se trata este libro en singular. He says this is the book of life. Él dice, este es el libro de la vida. It's the book of life. Es el libro de la vida. It's the record Es donde se guardan las of cosas all who belong to God. de todos los que pertenecieron a Dios. That is what's recorded in the book of life. Eso es lo que se está escribiendo, está escrito en ese libro de la vida. If your name is written there, Si su nombre está escrito ahí, you don't have to worry about what is said in the rest of the book, in the rest of the verse. usted no debe de preocuparse por lo que se ha escrito en el resto de este versículo. Because the rest of the verse says the dead were judged out of the things which were written in the books. Porque el versículo dice que este libro fue abierto a los cuales y fueron para juzgar a los muertos. In Luke chapter 10, En Lucas capítulo 10, verse 20, Jesus is the speaker, en el 10:20, Jesús Cristo es el que está hablando and he tells his audience, those who are with him, his disciples that are following him, y le está diciendo a su audiencia, a los discípulos, a esos que lo siguen, to rejoice because their names are written in heaven. que se regocijen porque sus nombres están escritos en los cielos. Their names are recorded in the book of life. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. You're asking a question. Quizás está haciendo una pregunta. Is it a literal book? ¿Es un libro literal? I do not know. No lo sé. Do I think that God needs a book? ¿Usted piensa que Dios necesita un libro? I do not. Yo no lo creo. Here is what I do know. Esto es lo que yo sé. When you rendered obedience to the gospel Cuando usted cede su obediencia al Evangelio and you became a child of God, y usted llega a ser un hijo de Dios you became a member of the body of Christ. y usted llega a ser un miembro del cuerpo de Cristo, The moment you did that, desde el momento en que usted haga eso, when you were buried in water to be raised to walk in newness of life, when you were baptized, cuando usted se entierre en agua y sea resucitado en una nueva vida en Cristo and your sins were forgiven, y sus pecados sean perdonados, your name su nombre was added to the book of life. ha sido agregado al libro de la vida. The only person La única persona, that can have that name removed from the book la única persona que puede borrar ese nombre de ese libro is you or I. es usted y yo. How? ¿Cómo? We leave the Lord,
dejando al Señor and we begin to practice sin again. y volver a practicar el pecado otra vez. There are two types of people living in the world today. Hay dos tipos de gente viviendo en el mundo hoy. Those who practice righteousness, Aquellos los que practican la justicia, that is their habit. ese es su hábito. And there are those who practice sin, Y aquellos que practican el pecado, and that is their habit. y ese es su hábito. My practice, Mi práctica, my habit, mis hábitos, is to do the things that are right. es hacer las cosas que son correctas. And I do the right things Y yo hago las cosas correctas almost all the time. casi todo el tiempo. But sometimes Pero algunas veces I don't. no lo hago. I sin Yo from time to time. Peco una y otra vez. But I don't make sin my practice. Pero yo no hago del hábito mi práctica habitual. My habit, Mi hábito, my walk, mi caminar o mi my andar, manner of life mi forma de vida, is righteousness. debe de ser la justicia. And when we practice righteousness, Y cuando nosotros practicamos la our justicia, name remains written in the book. mi nombre permanece escrito en el libro. Let's pretend for a moment all of our names are in the book right now. Vamos a pretender por un momento que todos nuestros nombres están escritos por él. And sometime on Monday you're at work, Y por ejemplo, cuando usted esté en el trabajo el lunes, somebody makes you mad, alguien lo hace enojar and in a moment because of the lack of self-control, y en un momento por su falta de dominio propio, you curse. usted lo maldice o dice groserías. You sin with your tongue. Lo dice con su palabra And a few minutes later, y minutos más tarde it hits you in your heart. le pega y se hace And consciente you que no pray es to God and you correcto. say, please forgive me. Y usted le ora a Dios de que por perdón. That's how you live your life Es así como debe de in vivir su regards vida. to sin. Respecto al pecado, When you cursed, cuando usted maldiga o diga malas palabras, God doesn't have a big pencil with a big eraser. Dios no tiene un gran lápiz con un gran borrador. And as soon as you curse, Y cuando usted maldice, oh, he erases your name. ok, ya voy a borrar tu nombre. And then you repent, Y usted se arrepiente, oh, he writes your name back in. ok, si ya se repitió, otra vez pongo su And nombre en then el 2 libro de la days vida. later, you sin Y again, 2 días después vuelve a oh, pecar he erases your y name otra vez le again. borra su nombre. No. When your practice is righteousness, No, cuando usted practica la justicia, when those are your habits, cuando esos son sus hábitos, yes, there still will be times when we sin, sí, habrán tiempos en que nosotros pequemos, but that's not our practice. pero no es esa nuestra práctica. That's different than the world. Y esa es la diferencia. Eso, Because the world wakes up every day, eso nos diferencia de los and del their mundo. practice, Porque en nuestra práctica, what they're going to do ¿qué es lo que usted va a hacer? is they're going to commit sin. Es que va a cometer pecado. Do we see that? ¿Ve usted eso? I'm talking to you about something that I didn't always understand and see, but that is what the Bible teaches. Yo estoy hablándoles de algo que no siempre entendí, pero esto es lo que está enseñando la Biblia. And that should help us Y eso es su ayuda. because it shows how much God loves us Porque esto demuestra cómo Dios nos ama and wants to save us. y es lo que quiere que hagamos. 3 blessings. I'm going to give you white garments. 3 bendiciones les voy a dar vestiduras blancas. You overcome. I'll never blot your name out of the book Y of la life. otra será que no borraré su nombre del libro de la vida. And in that day, Y en ese día I'm going to confess your name before my Father confesaré su nombre delante de mi Padre and before His angels. y delante de sus ángeles. Is that something that you want? ¿Es algo que usted quiere? Do you want to stand before God in judgment someday and He say, and the Lord say, He uses your name. ¿Y quiere estar usted delante del juicio un día y que el Señor le diga que use tu nombre? He says, Leo, this is one of yours. Leo, este es uno de los And míos. Dottie and Elliot and Kathy. Y Katy, Elliot y Do Dari. you want your name confessed? ¿Quiere que su nombre lo confiese Dios? I do. Yo sí. So in this life, Así es que en esta vida I need to be confessing His name before others. yo voy a estar confesando su nombre ante otros. How do I do that?
¿Cómo hago eso? Through my conversation, A través de mis conversaciones, through my manner of life, a través de mi estilo de vida, by what I say, a través de lo que yo what I diga, do, lo que haga and what goes on in my y lo que mind. esté en mis pensamientos. Has everything to do with what I say and what I do. Todo tiene que ver con lo que yo haga y And diga. when people see my life Y cuando la gente vea mi and what I vida do, y respecto a lo que yo hago, you're here tonight. usted está aquí esta noche. You have people who know you're here tonight. Usted sabe que hay gente que hay gente que sabe que usted está aquí esta noche. Instead of going and being with them and doing whatever they're Y doing. saben que en lugar de haber estado haciendo otra cosa que debería estar haciendo, Maybe they said to you, come with us. quizás a ellos le dijeron antes de venir, venga You say, no, I'm going to go to the conmigo. gospel Y meeting. usted dijo, no, voy a la serie bíblica. And they know you're here. Y sabe que están aquí. You know what you've done? ¿Sabe qué es lo que usted ha hecho? Confess that you believe in Jesus Está Christ. confesando con ese acto que usted cree en And when we Jesucristo. confess in this life, Y cuando nosotros lo confesamos en esta vida, He will confess us in that life. Él nos va a confesar frente a Dios. That is our lesson. Esa es nuestra lección. Maybe you're here tonight and you're not a Christian. Quizás está usted aquí en esta tarde y no es un cristiano. We would hope you would obey the gospel. Esperamos que usted obedezca el Evangelio. Believe in Jesus. Crea en Jesucristo. Confess that you believe in Jesus. Piense que usted cree en Repent of your Jesucristo. sins and be baptized. Arrepiéntase de sus for the pecados y forgiveness of sea your sins. bautizado para el perdón de sus pecados. If you're a Christian here tonight, Y si usted ya es un cristiano you're hoy thinking aquí, about the church in Sardis, piense por favor en la iglesia de Sardis. and maybe you're thinking about yourself as an individual member of this church, Y usted piense de usted mismo como un miembro de esta iglesia. and maybe that fire of yours is kind of going out. Y quizás ese fuego de usted se está Well, desapareciendo. then we need to know about that, and we need to pray for you. Y nosotros háganoslo saber. Y We si need, we, need necesita to, oraciones, we need to help you lo rebuild that haremos, fire. lo haremos, So- lo ayudaremos y le ayudaremos so a leer acerca it'll de cómo burn encender bright. ese fuego. And be passionate again for the Lord. Usted tiene que otra vez ser paciente y apasionado de la palabra de Dios. Gracias, hermano. Amén.